Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. En esta mañana tenemos un tema como un llamado a la atención. Cuando hay un grupo de soldados, clases, en un salón, en una cuadra, el primero que lo ve y entra un superior, tiene que gritar atención. Y todos los que están en ese salón, sea el comedor, sea el casino de juegos, inmediatamente se tienen que parar y saludar. El oficial dice descanso, como quien dice tranquilo, sigan en lo que están. Hay una, digamos, falta de atención a la palabra de Dios en millares de cristianos. Y por esa falta de atención es que muchos podemos estar careciendo de lo que es en sí la palabra de Dios. Y por eso le hemos titulado hoy Atención a la palabra. Quizás el predicador, por edad, por conocimiento, merezca cierto respeto, cierta atención, pero más que al predicador, debe de ser a la palabra. No sé si me doy a entender. Vamos a tomar un versículo en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Si hoy esa fiesta estamos celebrando el Día del Niño. A nivel internacional se celebra el Día del Niño y nosotros queremos tomar en cuenta para motivar, para alegrar, para favorecer al niño en este día. Los niños son prioridad en nuestra congregación. Hay una gran inversión en los niños y estamos contentos porque siempre estamos viendo los frutos conforme van creciendo. San Juan capítulo 15, vamos a leer el versículo 7. La escritura de nuestro Padre nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta es una palabra clave. A veces la tomamos al revés. Pedimos todo, queremos todo, sin tomar en cuenta lo primero, que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahí dice el Señor que lo podemos hacer. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más en el nombre glorioso y bendito de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Nos ponemos en tus manos y presentamos a todos, Señor, los que están a través de TV Canaán, a donde quiera que estén. Sea, Señor, entre un estado de la nación americana o fuera
de las fronteras de este país, a donde quiera, Señor, que pueda haber alguien necesitado, Señor, de recibir esta palabra, que sea bendición en nuestra vida y a todo el que la oyere. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hay millares de personas que viven deambulando, como navegando en la espuma de la religión, y todo eso es quizás no porque ellos no tengan interés, no tengan necesidades, sino porque no han tomado en cuenta la atención que requiere de cada uno, de cada cristiano. Requiere la atención a la palabra del Señor. Cuando se presta atención a la palabra, ella es la que hace el efecto. Ella es la que lleva a cabo el milagro. Hace unos 25 años me diagnosticaron con una glaucoma severa. Y el especialista me dijo que tenía que seguir un tratamiento intenso y que si era necesario a una cirugía en los dos ojos tenía que hacerse. Entonces me aferré a la palabra y me puse a orar y me puse a ayunar, y de repente en una vigilia yo sentí como algo que Dios había hecho, no entendía. Cuando volví al especialista, me dijo: qué raro, tu glaucoma ha desaparecido. No sé si era por la tensión que andabas en esos días o no sé. Solo vas a quedar como en una observación por un año, por 6 meses. Y gracias a Dios usó esa palabra el hombre. Yo sabía quién había hecho la obra. Amados, en la palabra de Dios nosotros tenemos todo. Cantidades de versículos para diferente edad, para diferente circunstancia, para diferente problema. Ahí está todo. Para todo. Para el ánimo, para la fortaleza, para la pobreza, para la enfermedad, para todo. Ahí está en la palabra de Dios. Y por eso este versículo maravilloso: si permanecéis en mí, en Jesucristo, y su palabra permanece en nosotros, ahí está la llave que abre toda clase de puertas. Ahí está la llave que resuelve todos los problemas. Ahí está la llave que cambia nuestro lamento en baile. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. No dice que Dios, así como esos que dice que hablan inglés, ¿verdad? Y quedan, no, Dios no es así. Dios dice que nos bendecirá si guardamos su palabra, si permanecemos en su palabra, que pidamos todo lo que queremos y será dacid. Será hecho. ¿Entiende eso usted? Ahora, hay dificultades conforme a lo que el Señor ha dicho. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, del versículo 3 al 9, aparece la parábola del sembrador. Y ahí en la parábola el Señor dice que el sembrador salió a sembrar. Y dice que parte cayó junto al camino, parte cayó en pedregales, parte cayó y que vinieron las aves del cielo y se comieron la palabra, y luego parte cayó en buena tierra, ahondó la semilla y dice que ésta dio fruto. Del versículo 16 al 23, el Señor explica la palabra.
O sea, no es algo que, ¿y qué significará eso? ¿Y qué quiere decir eso? No, Él explica la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros prestemos atención a la palabra y nos dediquemos a vivir en la palabra, a andar en la palabra, a someternos a la palabra. Hay cosas como las que decía nuestra hermana Caridad en las enseñanzas de los grupos que se están dando los días martes y los días miércoles, de las modas que vienen y van de las congregaciones. Y como no son fundamentadas en la palabra, vienen y se van. Esa moda de los autollamados apóstoles, y que fueran a Colombia y que allá los iban a ya autorizar como apóstoles, ese tufo ya pasó, gracias a Dios. Pero hay muchos sensacionalistas, fascinadores, que tratan de llevar a la gente como en esa espuma que no está fundamentada en la palabra de Dios. Y por eso hay mucha gente que anda de manera superficial, solo buscando lo que le conviene, lo que quiere, lo que le favorece, y acomodándose a una manera de vivir que no va conforme a la palabra. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña en cuanto a la oportunidad de venir al Evangelio, de creer al Evangelio y de andar conforme a su palabra. Todo el Éxodo, desde el libro llamado Éxodo hasta Deuteronomio, los 5 libros, Dios se dedica tanto para que Moisés haga énfasis en guardar la palabra. Dile a mi pueblo que tome la palabra. Dile a mi pueblo que guarde mi ley. Dile a mi pueblo que crea mi palabra, que la guarden en su corazón, que la escriban en su frente, que la pongan en las puertas de las casas, que enseñen a los hijos y a los hijos de sus hijos que mi palabra. Porque a la tierra donde van a ir tienen que tener cuidado en tener siempre mi palabra. Y en el capítulo 28 de Deuteronomio le dice Moisés al pueblo lo que Dios le había mandado. Acontecerá, Deuteronomio 28:1, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, la iglesia debe de prestar atención a la palabra de Jehová nuestro Dios. Nuestro Dios. Y luego dice que esta atención es para guardar y poner por obra todos, oiga bien, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Usted puede quizás conocer a alguien que toca un instrumento con tanta maestría y que tiene una voz que hasta que quiebre vidrios, y esos son bonitos, esos dones, pero nada de eso va a sobrepasar la palabra de Dios. Para todos nosotros como inmigrantes venimos con la esperanza de ser favorecidos y de alcanzar el sueño americano. Pero ¿cuántos caen en los vicios, en las vagancias, en las ilusiones y caducan en el andar y no lograron nada? Ahora, el guardar la palabra me va a hacer ser amado por Dios, ser protegido por Dios, ser favorecido por Dios. ¿Cómo? Con su palabra. Y su palabra, hermanos, va a hacer efecto y va a hacer lo que Él quiere cuando nosotros prestemos atención a ella. La bendición de todos nosotros
como cristianos, como creyentes, está en la palabra. Y por eso, en el capítulo 40, versículo 8 del profeta Isaías, dice que la tierra se seca, que la flor se marchita, pero su palabra permanece para siempre. En Mateo 24, 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, hermano, si yo me aferro a la palabra y me anclo en la palabra, Dios obrará. ¿Por qué? Porque Él es fiel y para siempre es su misericordia. Hay predicadores, pastores que son fascinaristas, emocionalistas. Oí a un predicador que decía: Dios me ha revelado una palabra poderosa, y esta palabra poderosa viene para que las primeras 3 personas que llamen, a ellos les voy a soltar la palabra. Ignorante, porque la palabra es para todos. La palabra de Dios no es lotería, solo para uno o para los que saquen. De hecho, hace poco vi un anuncio, dice: venga a nuestra tienda porque aquí hemos vendido 3 billetes premiados. Y ahí sacan la cantidad de los billetes que han vendido premiados. Y el montón de gente haciendo cola ahí. Hermano, el evangelio no es lotería. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Las que hacen congregaciones que hacen proselitismo, venga que aquí sí tenemos la verdad. Todas las congregaciones que tienen la Biblia tienen la verdad. Y si predican la verdad, están hechos los miembros de esa iglesia. Hay líderes que dicen: por eso la iglesia está como está, y por eso no prospera, y por eso Cristo no viene. No prosperan ellos, están mal ellos, pero yo con la palabra debo de estar bien. Mi Dios es Dios en el cielo, en la tierra y en todos los rincones de la tierra. ¿Entiende eso, iglesia? O sea, Dios está aquí en Canaán y Dios está donde todos los lugares donde están proclamando su nombre y están predicando y creyendo a la verdad de la palabra. Dele la gloria a Dios. ¿Y por qué? Y conoceréis la verdad, y la verdad me va a hacer libre. Que esté atado todo aquel que quiera, que tome el evangelio en lo que le conviene y en lo que quiere. Ese es problema de él. Por eso el apóstol Pablo, en todas las congregaciones que envió cartas y que estuvo presente, siempre habló la palabra. Y me gusta lo que dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 1. Pablo le encomienda, reta, desafía a su hijo en la fe llamado Timoteo, y yo la tomo para mí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Viene un juicio. Y el anuncio es para que escapemos de ese juicio de condenación. Y por eso Pablo le da le encomienda esto a Timoteo y nos encomienda a nosotros que prediquemos la palabra. Aquí le hemos dicho varias veces y lo vamos a seguir diciendo. Le vamos a informar bien con la palabra. Le vamos a leer la palabra. Si usted decide ponerse a los pies del Señor y ser un instrumento para la gloria de Dios, benditos todos. Bendito. Pero dice: no, es que mire, que yo aquí, que yo allá. Ese es su problema. Se va bien informado. El Señor Jesucristo habló en uno de los evangelios acerca de esto, pero quiero terminar con lo que dice Pablo. Le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
El maestro, el predicador tiene que conocer la palabra y tiene que apegarse a la palabra y ser ejemplo con la palabra. Por eso dice que no puede ser un neófito. Hay congregaciones que el país de los ciegos, el tuerto es rey. Como no hay quien cante, venga hermano, como no había quien cantara, cante usted. Y tal vez tiene meses de no llegar a la iglesia. Hubo un predicador aquí que se fue molesto de la congregación porque solo venía cuando tenía privilegio. Y yo le dije, mire, háganme el favor y díganle que si va a ser predicador de Canaán, que tiene que venir a los cultos de oración. Tiene que venir a los ayunos congregacionales. Porque si va a venir solamente cuando tiene privilegio, mejor no. Y de por cierto que ya la traía. Porque hablaba de la exhortación, de diezmar y de aportar, y él no daba nada. ¿Y qué va a decir el comal de la olla? Ese dicho como que no lo entienden los jóvenes, ¿verdad? Pues no conocen los comales ni las ollas. Pero los viejos, capís, ¿verdad? Viejos, aleluya. Amados, si vamos a hablar de la palabra, seamos ejemplo con la palabra. Seamos ejemplo. Por eso Pablo le dice a Timoteo que tiene que reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Hay gente que anda garroteando, que anda leñateando, porque solo está pensando lo que él cree y lo que él siente. Y dice la Biblia en Proverbios que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, hermano, tenemos que aprender cada día de la palabra. Todos los que estamos de acuerdo con este llamado y decimos sí, tenemos que ser cabales con la palabra. Por eso, si hay una pregunta, ¿por qué es necesario y urgente prestar atención a la palabra? ¿Cuál es la razón? No, pues, si lo que decíamos al principio, porque en ella tenemos la vida eterna. En el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, aprended de las escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas tenemos la vida eterna. Hace unos meses me encontré con un personaje y me dijo, mire, yo por toda mi vida he sido de la religión católica. Ah, qué bueno, qué bueno. Al menos tiene los principios, le dije. Pero en cuanto a la palabra, y le cité varios versículos, me dijo, ahí sí tiene razón. Hermano, si es que cuando todo ser humano, independientemente de la religión que esté, si no está la palabra, no hay nada. No hay nada. A 3 grupos de los mal llamados testigos de Jehová, en los últimos 2 años, me he encontrado con lo mismo. Bueno, al parecer ustedes saben la Biblia y todo. Hagamos lo que dice tal y tal capítulo, tal y tal versículo. Vaya, arrodillémonos aquí, ustedes van a aceptar a Cristo por primera vez. Porque según su respuesta, ustedes no tienen a Cristo. Ustedes ven a Cristo como un profeta, como un personaje más. Por eso Cristo le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y ellos le dijeron, uno creen que es fulano, que mengano, que sutano. ¿Y ustedes quiénes creen que soy yo? Esa es la pregunta clave. ¿Quién cree usted que es Cristo para usted? ¿Quién es? Y en base a eso, hermano, en la palabra vamos a encontrar la respuesta para todo. En la palabra Él me sana. En la palabra agrado a Dios. En la palabra glorifico a Dios. En la palabra tengo contento a Dios. En la palabra soy prosperado conforme es su infinita y bendita misericordia. En la palabra entiendo, según Juan 3, versículo 2, la tercera de Juan, que Él desea, Él anhela, Él quiere, Él está dispuesto que yo sea prosperado en todo, así como prospera mi alma. Porque ¿de qué sirve andar en un 4x4 o en un 8x8 o en un carro que vuele si mi alma no está bien con Dios? Si mi alma no está bien con Dios. A veces hay cosas, hermano. Yo he conocido a personas con tanto, pero con tanto dinero que no lo pueden disfrutar. Conocí de alguien, hermano, mire, 1000 cabezas de ganado, 100 manzanas de tierra. Y según es su tacañería,
saca de una matata un pedazo de dulce y un pedazo de tortilla y una calabaza con agua, porque dice, es que hay que guardar. Hay que guardar. Si usted tiene con qué comer, coma y alabe a Dios, porque Dios le va a dar más. Dios no tiene límite. Dios no tiene límite. Ahora tenga cuidado con mucho comer, porque también es malo. La palabra del Señor está dada para todo aquel que la quiera oír, todo aquel que le quiera prestar atención. Guardémonos del mal, guardemos de la impiedad. Pablo dice, no proveáis para los deseos de la carne. Los deseos de la carne, hermano, nos quieren gobernar, nos quieren dominar, nos quieren llevar en una corriente que al final vamos a fracasar. Vamos a fracasar. ¿Quiere Dios que fracasemos? En ninguna manera. En ninguna manera. Por eso Dios ha dado su palabra para que no vuelva a Él vacía. En el capítulo 55 del profeta Isaías, versículo 11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. La palabra que viene de la boca de Dios es efectiva. La palabra que viene de la boca de Dios es poderosa. La palabra que viene de la boca de Dios perdona pecados, transforma las vidas, cambia la mente, cambia el corazón, cambia todo aquello que nos sirve. Por eso dice el salmista, has cambiado mi lamento, mi lloro, mi tristeza en una fiesta. Hermano, dice el versículo 11, que como la palabra que sale de su boca no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para cual yo la he enviado. Así que, amado hermano, si hemos ido a los grupos familiares a predicar y quizás no hemos tenido la oportunidad de aquel amigo, de aquella persona, de aquella familia que la invitamos, si no llegó y lo preparamos con el refrigerio y nos tuvimos que comer los tamales nosotros mismos o lo que llevamos, pero con solo haberlo invitado y sabía que tenía que ir a oír esa palabra, el Señor va a hacer algo por él. Si nosotros cumplimos, si nosotros nos atrevemos. En este capítulo de Isaías nos está diciendo todo lo que hace su palabra. Y por eso tomamos ese maravilloso versículo del Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, tenemos el password, tenemos la llave que abre toda clase de puertas. Y como Él es el Todopoderoso y bendito, por eso, amados hermanos, tenemos que prestar atención siempre a la palabra del Señor. En su palabra, si estamos desanimados, Él nos fortalece. Si estamos tristes, Él tiene el poder para alegrarnos. Y si por una hablada, por algún comentario, hermano, nos hemos preocupado, vamos a la palabra, porque solamente en ella podemos ser favorecidos. Ahora, hay un versículo que a mí me llama mucho la atención y es por la cual han venido desánimos, desalientos y quizás, ¿qué le puedo decir? Con el pensamiento de quizás otro puede ocupar mi lugar. Si estoy bien con la palabra, si ando bien con el Dios, no hay otro mejor que yo para la oportunidad o mejor que usted. A menos que andemos como Saúl, ¿verdad? En rebeldía de Dios, en rebeldía de la autoridad, en rebeldía de la palabra. Entonces, claramente le dijo el sacerdote Samuel, Dios se ha buscado a otro mejor que tú. Pero si yo estoy en la palabra y obedezco a la palabra, voy a estar bien. Mire lo que dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 46. Quiero que le preste mucha atención a esta palabra del Señor Jesucristo. Él pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Ojo, iglesia. Ojo a la palabra, amado hermano en Cristo Jesús.
El Señor ha dado sentencia. No todo el que me diga Señor, Señor entrará a mi reino, dijo él. Y salieron unos, ¿cómo? Pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. Sí, pero no guardaste mi palabra. No obedeciste a mi palabra. No andabas conforme a mi palabra. Por eso, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuánta gente deambulando, hermano, en una indiferencia, en una congelación espiritual? No, si yo entiendo esta palabra, no voy a entender lo que Él me está diciendo, porque siempre voy a tener necesidad de Él. Siempre van a venir problemas. Y cuando le diga, Señor Dios Todopoderoso, Dios de mi vida, ¿de veras soy tu Señor? ¿Estás haciendo lo que yo digo? Y si vamos a la palabra, ¿y qué dice el Señor? Id y predicar el evangelio. ¿Y qué dice el Señor? Amaos los unos a los otros. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero ¿cuánta gente vive contendiendo en las congregaciones? ¿Cuánta gente, hermano, con un su ego religioso? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? ¿Podremos contestar esta pregunta delante de Dios? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y ahí pone él el ejemplo del constructor. Hermano, hay miles de cristianos haciendo cualquier cosa de su querer y de su sentir, con toda su razón humana, sabios en su propio, valga la redundancia, saber, en su propia opinión, dice la Reina Valera. No se dejan aconsejar. Toman en vano la palabra de Dios. No prestan atención a la palabra de Dios. Y el Señor ya dijo, en aquel día, dijo el Señor, va a haber un juicio. Y vosotros decís que yo he venido a juzgar. Yo no he venido a juzgar, dijo Jesús, sino a poner mi palabra, a hacer lo que el Padre me ha mandado a hacer. Y el que me rechaza a mí, rechaza al Padre. Y el que rechaza al Padre, mi palabra lo juzgará en el día postrero. Así que si hay alguien que no quiere obedecer a la palabra de Dios, no me conviene a mí ser su juez ni fiscal. Ayer estuve en una boda y les decía, hermanos, a veces nosotros equivocamos el papel que debemos de desempeñar. ¿Cuántos pastores se meten a la política y dan su opinión conforme va corriendo la política? Otros dicen, deben de haber evangélicos cristianos en la política. Está bien el que quiera ser evangélico y quiere irse a la política, que haga lo que quiera. Pero la Biblia dice, en aquel día yo lo juzgaré. Yo no estoy diciendo que es pecado ir a la política. No, puede hacerlo. Si usted quiere lanzar del senador de este país o del país donde es, o de Chipitongo el Alto, hágalo. No me malinterprete, por favor. Pero ¿en dónde estoy ahondado como cristiano evangélico? ¿Cómo me estoy fundamentando? El Señor dijo ahí que el que está fundado en la palabra es como aquel constructor que ahondó y fundó su casa sobre la roca. Si nosotros nos fundamentamos en la palabra, nos vamos a fundamentar, enraizar en la persona de Jesucristo. Y venga lo que venga, truenos, rayos, relámpagos, el que se cae y el que tiembla y el que dice cualquier sandez, si yo estoy en la roca, tranquilo, Camilo. ¿Entendemos, hermano? ¿Y por qué no va a la iglesia, hermano? No, es que fíjese que ahí había un diácono que me quitó prestado y no me pagó.
Si hay gente que anda buscando, hay gente que anda detrás de cosas materiales, hay otros que vienen a buscar mujer acá, aunque no me lo crea. Pero vino un hombre de 57 años que trajo a una joven de su país y me dice: ahora que la tengo aquí, ahora que le he pagado todo, no se quiere casar conmigo y usted está obligado, como ella se congrega aquí, a que me case, me dijo. Y la muchacha tenía 25 años y yo le dije: ¿vos qué querés? No, yo no me quiero casar con ese viejo, me dijo. Entonces pagale el dinero, le dije, no sea sinvergüenza. Porque bien que quiso al viejo cuando le soltó el billete, ya para amarrarse con él ya no. Pero lo quieren obligar a uno. Jamás de los jamases, por misericordia del Dios de los cielos, jamás le he dicho a alguien: cásese o divórciese, porque no es asunto mío. No es asunto mío. El que se quiera casar, cásese. Si es viudo, que se case con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Si se quiere divorciar porque ya no lo aguanta, ese es su problema. Pero ¿qué va a resolver? Para casarse con la que ya tiene vigiado o vigiada, ese es su problema. No, pero es que en la Canaán, hermano, es que ahí entran unas viejas que parecen salchichas. Sí, pero yo no vendo ropa. Yo no vendo tintes de color. Pero hermano, y los maridos, yo no soy el tata de ese marido, ni la nana de esa señorita o señora. Yo he venido a predicar la palabra. Que nos fundamentemos en la palabra. ¿Por qué? Porque en ella tenemos toda clase de bendiciones. Si usted finge ser cristiano, es su problema. Si usted no anda conforme a la palabra, es su problema. Pero la palabra aquí está escrita. Había un desánimo en los tiempos de Malaquías y se preguntaban unos a otros y decían: como que no sirve de nada servir a Dios, porque tan prosperados son unos como son los otros. Pero mire la aclaración que hace Dios a través del profeta en el versículo 17 del capítulo 3 de Malaquías. Pero leamos el 16 para tomar bien la interpretación. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó. ¿Y qué es lo que oyó Dios? Que fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hay un libro escrito. Todo esfuerzo, todo sacrificio, toda ofrenda, todo tiempo que usted dedique en la obra de Dios, hay un libro de memoria delante de Dios. Yo recuerdo, les decía a los hermanos en el Distrito 1, cuando fui a predicar a un lugar que se llaman Las Cruces, en un municipio que se llama Panchimalco, cayó una tormenta, pero de lo más recio. Se fue la energía eléctrica y quedamos con un candil y una vela. Y ahí predicamos y dijimos: Señor, si tú estás en este asunto, tú vas a hacer la obra. Habían llegado unos y habían dejado unas bancas ahí, pero solo llegaron y se fueron. Yo les dije: hermanos, tenemos que predicar la palabra y fundamentarnos en la palabra, y si es Dios el que está en el asunto, Él la va a prosperar. Nos ganamos a casi todas las familias de ese lugar y les dije: hermanos, de aquí nos vamos para el pueblo. No, hermano, pero la iglesia aquí nació. Aquí ya no hay nada más que ganar, porque ya lo ganamos a todos. Los que están aquí van a ir al pueblo. Y ahí está la iglesia. Si usted va a Panchimalco, enfrente de la iglesia católica que tiene más de 400 o 500 años, ahí abajito está el templo de la iglesia Jerusalén. Vaya, y ahí va a haber un grupo de cristianos evangélicos cantándole al Señor. ¿Por qué? Porque se les enseñó la palabra. Nosotros a veces, hermano, queremos, anhelamos que nuestro grupo familiar crezca como la espuma, y eso es bueno, porque nos alienta, porque nos anima. Pero si nadie quiere, pero yo salgo de mi compromiso de predicar la palabra.
Por eso, amados hermanos, en este libro de Malaquías dice, capítulo 3, versículo 17, que los que servimos y creemos y esperamos en la palabra, seremos especial tesoro. ¿Y quién lo está diciendo? Jehová de los ejércitos. Esto no es ningún político. Esto no es ningún presidente, ningún emperador terrenal. Lo está diciendo Dios. Por eso, hermano, a mí me encantan los estímulos de premiación. A mí me encantan las ofertas que Dios tiene para bendecir mi vida. Y todo aquel que anhele bendiciones del Dios de los cielos tiene que creer a esta palabra, lo que está diciendo Dios. En el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Pregunta de millón: ¿en qué le está sirviendo usted a Dios? Contéstese usted mismo. Tenemos la oportunidad en la iglesia de preparar, de capacitar, de enseñar en todos los niveles, desde los niños, la preadolescencia, la adolescencia, la juventud, los adultos, oportunidad para servir a Dios. Por eso le estamos invitando, hermano, a los jueves que venga a aprender de la palabra de Dios. ¿Qué es los jueves? Doctrina, predicación, fundamentos bíblicos. Ah, no, hermano, eso yo ya lo sé. ¿Y qué tiene que pueda aprender más? ¿Acaso se aburre de comer huevo todas las mañanas? ¿Acaso se aburre de tomar café? ¿Acaso se aburre de tomar sopa de mondongo para los centroamericanos, aunque sabe que eso es pura grasa? ¿Cuánto más la palabra de Dios? ¿Cómo no la voy a atesorar? ¿Cómo no la voy a recibir? 26 años hemos estado y vamos a seguir. Por los que vienen llegando y por el que quiera aprender más, nutrirse de la palabra, le va a traer bendición todos los días de su vida. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia de Filadelfia, versículo 8. Yo conozco tus obras. El Señor conoce mis obras. Si son obras buenas, Él las conoce. Si son excusas, Él las conoce. Delante de Dios no vamos a andar con bobadas. No vamos a andar con favoritismo. No vamos a andar con nada. Porque delante de Él todo se sabe. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Es su palabra. Hay una puerta abierta para ser bendecido. Hay una puerta abierta para ser alentado. Hay una puerta abierta para que yo entre a la gracia y a la misericordia de Dios y salir revestido de su misericordia. Dice que esa puerta nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, el Señor me tiene medido milímetro a milímetro de todo lo que yo soy. Voy a decir algo. Hay cristianos mandraqueros. ¿Qué querrá decir eso? Yo no sé, fíjese. Pero como que no damos la medida. Como que no nos ponemos en la línea. Pero dice el Señor, aunque tienes poca fuerza, aunque te vas arrastrando ahí, aunque a puras cachas vas a la iglesia, todo eso, hay algo especial que tenemos que hacer siempre: guardar su palabra. Y también no negar su nombre. El que no niega la palabra, tarde o temprano, esa palabra va a caer, hermano, como un rocío refrescante. Puede ser a través de un sueño, puede ser a través de un toque, de una alabanza, a través que yo no sé cómo. Pero un día le dije: Señor, yo estoy triste y yo no sé, porque tú estás conmigo. Y si es un sentir, si es algo que está pasando dentro de mí, le dije: Señor, sáname. Y andaba un CD ahí y oigo un canto: sigue adelante, sigue, que no te importa el mundo. Hay hombres que
sus palabras son como golpes de espada. Hermano, podemos oír de cualquier fuente una palabra de desaliento, pero como Pablo dijo, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Si estoy fundamentado en la palabra, ¿quién? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que me va a separar del amor de aquel que vino del cielo, de aquel que murió en la cruz, de aquel que ha perdonado mis pecados, de aquel que tiene mi nombre inscrito en el libro de la vida, de aquel que me dice: si permaneces en mí y guardas mi palabra, pide todo lo que quieras, pide todo lo que quieras, pide todo lo que quieras, yo te lo doy, yo te lo doy. Pero a veces, hermano, en vez de pedir, nos excusamos. En vez de pedir, ponemos pretexto. Ah, no, hermano, es que yo paso bien ocupado. ¿Y quién no está ocupado? ¿Usted cree que cuando Dios me trajo a este país con mi familia, yo no estaba ocupado? ¿Quién no iba a estar ocupado con 3 camiones, con un taller y con todo el producto que yo mandaba para este país? Y ganando, ¿qué? 8,000, 5,000, 10,000 dólares mensuales. Entonces yo estaba bien ocupado. ¿Y qué iba a venir a hacer aquí? Pero como donde manda capitán, no manda marinero. Aquí estoy. Y venía con 2 maletas. Una traía yo. Cada uno, eran 4 maletas y un bolsito. Ahora tengo que llevar un contenedor, un furgón, para llevar todos los terebejes que me han regalado. No quepo en un camión, si es que voy a llevar todo. Acuérdese como usted venía en la bolsita y si era cristiano y le decía: Señor, te prometo amarte, servirte, buscarte, agradecerte. Y aparece macho y mula sin dueño, haciendo lo que le da gana. ¿Para qué me decís, Señor? ¿Crees que yo soy tu juguete? Como que estoy más bravo que en el distrito 1. ¿Para qué me dices, Señor? Mentiroso. Más bravo estoy todavía. Si no haces lo que yo digo. No, si es que no es fácil. Hermano, es que mire, usted sabe que yo, la letra del carro. Y cuando venía con la pichinga tragándose algunos sus propios orines. Ay, Señor, por favor, ayúdame. No, hombre, si ya parecemos igual a los parientes de los católicos, Virgen del Purgatorio, las 7 vírgenes, las 11,000 vírgenes, por favor, ayúdenme, vengan todos. A veces hacemos el ridículo ignorando la palabra. Estoy más bravo todavía. ¿Y para dónde vamos con esa corriente? ¿Para dónde vamos con ese fingimiento religioso? ¿Para que vayamos a parar, que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar? ¿Entendemos? ¿De veras entendemos? Para siempre sea su misericordia. Hoy tenemos Santa Cena. Y si nosotros anhelamos agradar a Dios y queremos reconocer delante de ese Dios todopoderoso, porque entre los atributos de Él es que Él es omnisciente, Él está aquí. Él es omnipresente, Él está aquí y Él siente y conoce todo. Y también es omnipotente, Él tiene poder para perdonar todos nuestros pecados. Él es el Todopoderoso. ¿Y qué más le puedo decir? Hijitos míos, dice Juan, si alguno de vosotros hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Cristo nos limpia. O sea, no hay condenación, no hay nada. Solamente es una reacción de gratitud para nosotros mismos y venir ante el Señor para que Él nos perdone. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.